Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Voy a presentar la unidad número 4, titulada La opinión en las nubes. Está pensada para cuarto de la ESO, de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. El título, Opinión en las nubes, hace referencia a los géneros de opinión, los géneros periodísticos de opinión, que se escriben para la web, porque no es lo mismo escribir para web que escribir para un medio impreso. Los contenidos de esta unidad van a versar en una mezcla entre literatura, concretamente la generación del 98, y lengua, concretamente los textos periodísticos de opinión, el ensayo y la columna periodística. La hilazón entre ambas disciplinas, literatura y lengua, está justificada en cuanto a que esta generación, la del 98, publicaba en los periódicos de principios del siglo XX y se especializaron sobre todo en el ensayo y en el artículo de opinión, de forma que está muy bien hilvanado. Por tanto, la tarea o el trabajo que se le va a pedir a los alumnos en esta secuencia didáctica es el periodismo digital, el trabajo de los géneros de opinión en la columna, el ensayo, análisis y monográfico y a través de los medios digitales como WordPress, Wix, Canva y Zoom. Concretamente, la tarea que se le va a solicitar al alumno es, como digo, la creación de un medio digital a través de WordPress o Wix, Canva, Issue. Y se trata de una publicación que está dedicada al género de opinión exclusivamente. No es un periódico de información, sino un medio en el que ellos van a trabajar el texto argumentativo. Van a trabajar el texto argumentativo, es decir, artículos de opinión, pero empleando el lenguaje de nuestro tiempo en el mundo digital, que es el lenguaje multimedia, es decir, va a ser una combinación entre texto escrito, imagen, infografía, vídeo de presentación, etc. Los géneros periodísticos que deben aparecer en la publicación habrán de ser el ensayo, la columna de opinión, el análisis, y estos deberán tratar, sobre todo, temas que preocupen a la sociedad, igual que a los autores de la generación del 98 les preocupaban ciertos problemas de España, pues los alumnos tienen que investigar y de alguna forma encontrar argumentos para justificar sus posicionamientos críticos frente a temas tan importantes en la actualidad como el coronavirus o la guerra de Ucrania. Además, para trabajar la parte literaria, se debe incluir en este primer número un monográfico dedicado a la figura de uno de los autores del 98 que se sorteará a cada grupo. Y en clase harán una presentación grupal de cada uno de estos proyectos, empleando para ello, para esta presentación, herramientas digitales. Bueno, las competencias clave que se van a desarrollar, que se van a trabajar con esta actividad, pues acoge a prácticamente todas las competencias. La competencia digital, puesto que se trata de expresar las ideas o las opiniones a través del lenguaje multimedia. Por supuesto, la competencia aprender a aprender, es decir, estamos aprendiendo formas de comunicar mientras aprendemos conocimientos de la lengua y la literatura. La competencia lingüística, obviamente, estamos trabajando con las palabras. Estamos trabajando con las palabras nuestras ideas sobre el mundo y desarrollando una mirada crítica, un criterio propio, vaya, de forma que estamos trabajando la competencia social y cívica. El empleo de estos sistemas de gestión de contenido, como pueden ser WordPress, Wix, Canva, etcétera, bueno, exigen un trabajo autónomo y de investigación por parte de los alumnos que desarrollan como no, la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Las competencias digitales que voy a destacar de las vistas en el módulo pertenecen al área de los contenidos digitales, como son la búsqueda y selección de la información a través de la navegación web. Muy importante, sobre todo matizar que no todo es susceptible de usar para la investigación, para la búsqueda de información, y para eso pues se va a llevar a cabo el trabajo del filtrado de la información, como por ejemplo es la herramienta Google Scholar, para encontrar artículos académicos,
Por otro lado, la creación, como no, de contenidos digitales por medio de sistemas de gestión de contenido y la protección de estos contenidos y al mismo tiempo saber que se puede copiar o citar, mejor dicho, para salvaguardar los derechos de autor y las licencias. En cuanto a los criterios evaluables, pues cabe destacar el primero de todos, que es el 5 dentro de nuestra materia de lengua y literatura castellana, el que hace referencia directamente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación de cara a proyectos de investigación propios del ámbito académico para comunicarlos sobre todo de forma creativa y que sean un instrumento capaz de organizar el pensamiento. Por otro lado, destacamos los tres más importantes o más vinculados a nuestra asignatura, como es el criterio 2, que hace referencia a la producción de textos orales, es decir, la exposición oral, los vídeos de presentación que incluyan dentro de su página web, así como los textos escritos, que eso los va a evaluar el criterio 4, producción de textos escritos, y el criterio, digamos, donde se puede incluir toda la creatividad, tanto en la expresión escrita como en la expresión oral, corresponde al criterio 10. Como os he venido diciendo en esta pequeña exposición, la tarea consistirá en la creación de una página web con contenido digital y contenido de opinión, con asuntos de actualidad, y la presentación de este proyecto a través de una exposición oral al resto de la clase. Por supuesto, la relación de criterios que aparece aquí en este pantallazo que he hecho de la secuencia didáctica, pues está vinculado a estos criterios a los estándares de aprendizaje, a las competencias, a los contenidos, a las técnicas de evaluación, a las herramientas de evaluación y a los instrumentos de evaluación. Cabe destacar dos rúbricas que empleará el docente para evaluar dicha actividad. En primer lugar, una rúbrica para la exposición oral que evalúe pues, el uso de tecnologías en las que se apoyen para su exposición, la expresión oral, por supuesto, la fluidez y el vocabulario adecuado, así como el control de la comunicación gestual y los contenidos exigidos de la tarea. Por otro lado, y por último, tenemos la rúbrica de los textos escritos que el profesor evaluará detenidamente fuera de la exposición por cada proyecto y donde se valora sobre todo la coherencia, la cohesión, la estructuración, gramática y la creatividad. Pues nada más, hasta aquí. Muchas gracias por la atención, por la oportunidad y por este módulo. Un saludo.